Descubre el fascinante mundo de las estructuras subterráneas en nuestro próximo capítulo. Desde los túneles más antiguos hasta los más modernos. Descubriremos las ingeniosas soluciones que los hacen posible. Aprende sobre las cargas que soportan, los materiales utilizados y las técnicas de construcción empleadas. Sumérgete en anécdotas intrigantes y sorprendentes sobre la construcción subterránea. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Doctor ingeniero de caminos, ingeniero naval, con 20 años de experiencia en ingeniería del sector privado en túneles y obras subterráneas. Es miembro de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, AETOS, en la que ha participado en diferentes grupos técnicos, como la Guía para el Diseño de Sostenimiento y Revestimiento de Túneles. Es presidente del grupo de trabajo número 11, llamado Túneles Flotantes y Sumergibles, y actualmente pertenece al Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado. Un lujo y un placer tener con nosotros a Pedro. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, en el capítulo de hoy quiero que, pues hablemos un poco sobre una de las estructuras que nos quedaba pendiente y que, pues evidentemente para todos los que nos están escuchando son conscientes de lo que es, pero vamos a ir destripando tranquilamente lo que es esta estructura y cómo la podemos afrontar. Estamos hablando de los túneles. Vamos a empezar fuerte. ¿Qué es un túnel y qué diferencia hay con otro tipo de estructuras? Bueno, pues un túnel es básicamente una estructura subterránea en la cual una dimensión, la longitudinal, es muchísimo mayor que las otras dos dimensiones, en este caso la sección. Uh-huh. Las principales características que los distingue de otras estructuras son que se necesita un conocimiento bastante preciso del terreno que se va a excavar y que su propia realización puede afectar, más que las estructuras en superficie, a las infraestructuras existentes. Es decir, cuando se excava un túnel se crea un cambio tensional que genera un cambio deformacional en el terreno circundante y eso nos puede afectar a otras estructuras existentes. En cuanto a la operación, es importante destacar que es necesario evaluar los sistemas de emergencias y contraincendios ante incidentes y accidentes. Vale. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que es un túnel y cómo lo podemos definir. Aunque me imagino que cada túnel tendrá su naturaleza, tendrá sus características. Si pudiéramos hacer una generalización de todos ellos y decir, ¿cuáles son las partes fundamentales que conforman un túnel así genérico? A grosso modo, desde un punto de vista geométrico, en cuanto a la sección, las principales partes que conforman un túnel son la bóveda o clave, la parte superior, uh-huh, los hastiales, es decir, los laterales, y la contrabóveda, la parte inferior, que esta puede ser con curva o plana, denominada losa. Después pueden definirse otras partes, entre ellas, como son los hombros y las riñoneras. Los hombros es aquella zona de la sección del túnel situadas entre la clave y los hastiales, y las riñoneras
La parte baja es aquella zona situada entre el hastial y la contrabóveda. Desde un punto de vista estructural, podemos distinguir la sección libre, es decir, el uso que se le va a dar al túnel, el sostenimiento, aquella parte que lo que hace es sostener todas las cargas que gravitan sobre nuestra sección, el revestimiento, que podrá tener componente estructural o no, dependiendo, y la impermeabilización y el sistema de drenaje. La impermeabilización para que aquellas aguas que circulen alrededor del túnel no se metan dentro, o al revés, el túnel puede transportar agua y esas aguas no queremos que salgan hacia afuera del túnel, y un sistema de drenaje para, bien por la propia explotación del túnel, dichas aguas no pueden mezclarse con las aguas subterráneas que se puedan infiltrar al túnel por llevar contaminación, como por ejemplo aceites de vehículos, etcétera. Entonces disponen de ese tipo de sistemas, ¿no? Y de partes. Ya has comentado alguna de ellas, pero bueno, nos has comentado que una de las claves del diseño estructural de un túnel tiene que ver básicamente con el terreno. Entiendo que con aspectos geológicos, topográficos. ¿Cómo se tiene en cuenta todo esto a la hora del diseño del túnel? Me imagino que lo primero que se hace es estudiar básicamente ese terreno, ¿no?, sobre el que se va a practicar Efectivamente, es fundamental un conocimiento lo más preciso posible de los terrenos que se vayan a atravesar, bien sean suelos o rocas. Es decir, los aspectos geológicos y geotécnicos. Los aspectos geológicos en cuanto a la historia de ese suelo y qué tipos de materiales hay. Y en cuanto a aspectos geotécnicos, es decir, si ese terreno que yo tengo, ese suelo o roca, me va a resistir o no y qué propiedades deformacionales y tensionales tiene. Y me va a tener a corto, medio y largo plazo. Además, es importante mantener las dimensiones y trazado mediante un buen control topográfico antes y durante la realización del proyecto. Más o menos nos imaginamos qué tipos de cargas estructurales, pero así, en resumidas cuentas, ¿qué tipos de cargas estructurales tenemos en cuenta a la hora de diseñar esa estructura del túnel? Entiendo que el peso del terreno, ¿no?, sobre la bóveda, ¿no? Sí, las cargas que se consideran son principalmente dos. Las del terreno, debido a una interacción terreno-sostenimiento, y las debidas a las presiones de agua. Estas últimas son muy importantes a lo largo de toda la vida útil del túnel. Actualmente no existe una norma que nos indique cómo realizar las combinaciones de carga y coeficientes de seguridad a tomar en los materiales para el diseño de túneles. No obstante, se toman valores y referencias de otras normas de uso directo para estructuras propiamente dichas, como son la EH 2008, la norma estructural en España, el Eurocódigo 6 para estructuras metálicas y el Eurocódigo 4 para estructuras de hormigón, así como recomendaciones de la ITA, Asociación Internacional de Túneles. No obstante, en estos momentos, la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, en uno de sus grupos de trabajo, en colaboración con la ITA, está desarrollando un nuevo Eurocódigo aplicable a obras subterráneas, donde se analizan estos aspectos. Es decir, se toman las cargas del terreno, las cargas de agua y se hace una combinación de las mismas mediante unos coeficientes de ponderación. ¿Cómo afecta? Claro, ahora has comentado estas normas, que invito a todos los que nos están escuchando a que las puedan consultar, porque bueno, creo que son interesantes de cara al correcto dimensionamiento y el diseño de este tipo de estructuras. Entiendo que, claro, una de las claves en términos de diseño puede ser, claro, esa profundidad del túnel, ¿no? Me imagino que si lo hacemos un túnel subterráneo, ¿cómo afecta esa cantidad de tierra que hay por encima? Entiendo que no será lo mismo que haya, por hacer números absurdos, pero no lo mismo que haya 10 metros que haya 1 metro, ¿no? Claro, entiendo. Efectivamente, la intuición nos dice que a mayor profundidad, más sostenimiento deberé poner. Pero a veces la intuición nos falla, porque no es una correlación directa a mayor profundidad, mayor sostenimiento. Es decir, fijémonos en túneles actuales, como por ejemplo los túneles del Mont Blanc, que están casi a 1200 metros
de profundidad, pues deberían tener sostenimientos de 1 metro de grosor. Y eso no es así. Es decir, hay otros factores, como por ejemplo el reparto de empujes entre presiones verticales y presiones horizontales, que condicionan mucho el tipo de sostenimiento. Otros factores que condicionan el tipo de sostenimiento, es decir, su rigidez, su espesor, presiones de agua, cómo varían esas presiones de agua a lo largo del tiempo, efectos sísmicos también, ¿no? Porque es verdad que hay que dar una cierta rigidez a ese sostenimiento, pero a la vez debe de tener una cierta flexibilidad a los movimientos sísmicos, si no, ese sostenimiento se fisuraría y fracturaría y perdería su razón de ser, ¿no? Resumiendo, la mayor profundidad no indica un mayor sostenimiento, sino que otros factores también, como por ejemplo la calidad geomecánica, ¿no?, de ese terreno. ¿Qué se valora en la calidad geomecánica? Se valora pues el tipo de roca o el tipo de suelo, dentro si son rocosos, la resistencia de la roca y, como se decía antiguamente en mecánica de rocas, lo importante en mecánica de rocas es lo que no es roca. Pongo un ejemplo. Yo puedo tener una pared de hormigón formada por bloques de hormigón. El hormigón es muy resistente, supongamos una resistencia característica de 35 megapascales, y esos bloques de hormigón los uno con barro. Pues la resistencia total del conjunto es una porquería, ¿no? En rocas, en mecánica de rocas, pasa algo similar. Cuando tú valoras una calidad geomecánica, la resistencia a compresión simple de las rocas la valoras en 15 puntos. El resto de los 85 puntos son otros factores, como por ejemplo presencia o no de agua, orientación de las juntas respecto al túnel, es un factor muy importante, espaciado de esas juntas, relleno de esas juntas, y si ese relleno está muy meteorizado o no. Esos factores que he comentado suman 85 puntos, con lo cual lo que no es roca prevalece frente a lo que es roca. Por eso, en cierta medida, los túneles, como he comentado antes, su aspecto geológico y geotécnico debe ser muy bien estudiado. Es más, no sabemos nunca lo que nos vamos a encontrar hasta que no abres el melón, ¿no? Porque cuando se hace un diseño de un túnel, se establecen previamente unos sondeos y se establece una tramificación geomecánica o geotécnica a lo largo de toda la traza, pero luego, durante la construcción, debes corroborar de si lo que tienes es igual a lo que te está saliendo. Y suele haber variaciones desde un 5% hasta un 80 y mucho por ciento. Luego, una de las particularidades que a mí más me sorprende, más que ver ya el túnel acabado, que es una obra de ingeniería espectacular, es ese proceso de construcción, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha ido a la playa, ha intentado hacer un túnel en la arena y, siendo más o menos ágil o más o menos capaz de hacer esos túneles, a todos se nos ha hundido ese túnel. Claro, extrapolando ese concepto a esos grandes túneles que se hacen, entiendo, claro, que se hace por tramos y de alguna manera hay que ir sujetando el terreno para que no se caiga, evidentemente, ¿no? Todo ese proceso de construcción, ¿cómo se gestiona? Pues efectivamente, como bien dices, la playa es un excelente laboratorio para empezar a procesar los conocimientos mínimos de geotecnia, ¿no? Geotecnia, hay dos parámetros, sobre todo en geotecnia de mecánica de suelos, hay dos parámetros muy importantes que son la cohesión y la humedad. Todos vemos al niño pequeño coger un montón de arena y hacer un agujerito con arena seca, y la arena seca se le va cayendo. En cambio, si el niño, que es así un poquito avispado, pues empieza a echar agua, se da cuenta que empieza a excavar, ¿no? Claro. Y ya no se cae. Bueno, pues esa humedad es lo que da una cohesión a la tierra, ¿no? También nos fijamos, el niño que está en la orilla de la playa, está subiendo y bajando las olas y empieza a hacer un agujerito, y ese agujerito no se cae, pero luego se cae. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de agua. O otro ejemplo que nos da la playa es: nos ponemos en la orilla y empezamos a
a ponernos sobre los talones, luego de puntillas, sobre los talones, puntillas, talón, puntilla, y vemos que nos estamos hundiendo, ¿no? ¿Eso por qué es? Pues eso es por el principio que nos dice la geotécnica mecánica de suelos, por el principio de Terzaghi, ¿no? Que se han superado, se incrementa mucho la presión de agua. Esa presión de agua lo que hace es anular las tensiones efectivas, se hacen cero. Entonces las cargas se hunden. Hemos visto en muchas noticias que ha colapsado el suelo. Bueno, ese suelo ha colapsado porque está saturado, ha habido un input de una fuerza externa, bien sea sismo o una máquina que está cerca haciendo vibraciones. Entonces lo que hace es reordenar toda la masa del suelo y hacen que las tensiones efectivas se anulen. Este efecto también pasa aprovechando que estoy en el sector naval, también ocurre en los barcos. En los barcos, en el transporte de sustancias minerales, este efecto lo llaman licuefacción. Ocurre lo mismo. Debido a los movimientos, aceleraciones del barco, el oleaje, las propias máquinas que vibran, si no están bien aisladas, produce que esa pequeña humedad que tenga la carga anule las tensiones efectivas, las hagan cero. Entonces la masa del suelo, en este caso de la carga, se empieza a mover por la bodega. Entonces eso puede ser peligroso para el transporte de la misma, ¿no? Bueno, y ya perdona, ya contestando ya a la pregunta, pues bueno, bajo mi experiencia, las particularidades que tiene la construcción del túnel es que siempre existen unas cargas muy elevadas y a veces de dudoso conocimiento por la heterogeneidad del terreno, que se deben siempre gestionar para que el conjunto terreno-sostenimiento no colapse. ¿Por qué son de dudoso conocimiento? Porque, volviendo a lo anterior, en los túneles profundos, la carga que le llega a la clave del túnel no es la densidad de ese terreno o la densidad media por la profundidad. Existe un efecto que se denomina arco de descarga. Entonces nunca te va a llegar el 100% de la carga. ¿O sí? O sea que si ponemos el 100% ese ROGH, ¿no? Esa presión hidrostática. Normalmente esa presión hidrostática llega a túneles más someros. En túneles profundos lo que se hace es hay un efecto de arco. Hay parte del terreno que se lleva esa carga, no todo el sostenimiento. ¿Y alguna anécdota así curiosa o desafío interesante en que se haya producido en la explotación o en la construcción de un túnel, algo que haya, bueno, algo así interesante que se te ocurra o que recuerdes? Pues podemos hablar de muchas anécdotas, ¿no?, que hay a nivel nacional o internacional, pero en la experiencia que tuve yo, pues fue en el eje atlántico de alta velocidad, en el tramo Redondela-Vigo. Se excavaron 2 túneles mediante tuneladoras para roca dura. Pero en la zona del Moquille, es decir, la entrada del túnel, del lado Redondela, el terreno que era de tipo suelo, en la mitad superior de la sección. El reto fue introducir dichas máquinas bajo una zona habitada sin necesidad de presurizar el frente. Para ello se realizaron unas galerías de avance con unos sostenimientos tradicionales y posteriormente pasaron las tuneladoras bajo el abrigo de dichas galerías, perforando el resto de la sección y a su vez colocaron el sostenimiento definitivo. Esto fue una idea que se nos ocurrió a la asistencia, que estábamos allí por el momento junto con el contratista. Fue una idea en equipo, en conjunto, y que, bueno, pues a la dirección facultativa, que era por aquel entonces la Dirección General de Ferrocarriles, le pareció bien. El problema de estas máquinas para rocadura es que no lleva presurizado el frente. ¿Qué significa presurizar el frente? Pues cuando tú excavas el terreno con una máquina tuneladora, sección completa, es decir, de forma circular, la cámara que hay delante puede ir presurizada o no. ¿Cuándo va presurizada? Cuando tienes suelos blandos, terrenos muy blandos y mucha carga de agua. Entonces, para compensar esa carga hidrostática tienes que presurizar la cámara. Entonces, al tener suelos, en este caso, esas tuneladoras para roca dura no están habilitadas para presurizar el frente. Entonces hubo que hacer un sostenimiento, como he comentado, previo, y posteriormente hubo que hacer 2 túneles, uno inscrito en el otro, para resumir. Sí. Joder.
Y claro, bueno, ya lo hemos comentado, evidentemente, yo creo que es la propia construcción ya es una fase crítica, ¿no? Pero hay un momento a lo mejor que adquiere ese momento de fase crítica, ese punto de no retorno, ¿no? Que dicen los aeronáuticos, en el que, bueno, digamos que tú vas avanzando, ¿no? Y hay un momento en el que es más crítica esa construcción, ¿o no? Bueno, la fase más crítica es la excavación siempre normalmente de la parte superior inicial. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es variar tu estado tensional del suelo y por lo tanto se va a producir un estado deformacional y eso no es que lo debas evitar, porque hay una metodología de los túneles que tú lo que haces es que juegas con esa deformación y la vas controlando, pero nunca impedir. Pero claro, llega un momento que eso lo debes de controlar, aunque depende en gran medida también la fase crítica de la secuencia total o constructiva y fases. Todos hemos visto cuando vamos viajando, vamos a poner un caso muy cercano, el túnel de la M40 aquí en Madrid, de una sección de 4 carriles, enorme. Bueno, esa sección no se excava de una sola vez, se excava en 5 fases. Una fase inicial, central, 2 fases laterales, una más ancha central abajo y la contrabóveda. Y así pues se pueden poner en varios ejemplos, ¿no? Por otro lado, en los arranques de los túneles, en los emboquilles, como he comentado antes, Sí. también es una fase crítica, puesto que existe muy poco confinamiento del terreno y en dicha zona la variación tensional que produce la excavación puede llegar a ser elevada y provocar grandes desplazamientos que no pudieran ser controlados y además afecciones a terceros. Se da el caso que se empiezan los túneles, se empiezan a excavar y el vecino a 50 o 100 metros se está quejando que le están saliendo grietas ¿Qué está pasando? en su baño, ¿no? Pues todo eso hay que controlarlo. Claro. Ajá. Y claro, ahora has hablado del túnel de la M40 y a mí lo que se me ocurre es qué criterios constructivos o de diseño hay. Por ejemplo, cuando se diseña esa bóveda de la que nos has hablado antes, cuando has hablado de las distintas partes de un túnel, por ejemplo, vemos que esa bóveda puede ser circular, ¿no? Pero también la vemos muchas veces, incluso los túneles de la M30 la vemos recta, ¿no? ¿Hay algún criterio estructural para decidir si va circular o va recta o simplemente...? No, hay criterios estructurales y criterios de optimización de sección y criterios geotécnicos. Si el criterio geotécnico es si tú prevés que vas a tener empujes laterales superiores a los verticales, pues haces una sección más ovoide. El símil es un símil como el hidrodinámico. Tú tienes un campo tensional en un buque, tú tienes un flujo de velocidades y tú diseñas tu proa y tus formas para que tus líneas de corriente no se... Pues en los túneles es exactamente lo mismo. Tú tienes un flujo tensional y tú diseñas tu sección adaptada a ese flujo tensional. También es verdad que está el otro factor que es optimizar la sección. Para secciones grandes, hacer secciones circulares, estamos desaprovechando la sección. Claro. Porque hay mucha parte de la zona superior que no vas a utilizar. Entonces lo que se hacen es secciones más peraltadas, tipo ovoide, elipse, o secciones compuestas de varios centros. Son circulares pero compuestas de varios centros. Entonces, en secciones de metro, de ferrocarril metropolitano, pues se adaptan muy bien las secciones circulares. Porque, bueno, lo que te ocupa la sección de los trenes, más las secciones de los servicios de drenaje, etcétera, etcétera, pues más o menos tienes la sección equilibrada. En los túneles carreteros no suele ser así. En los túneles carreteros tienes que implantar lo que son los carriles para los vehículos, los sistemas de ventilación, si son axiales, la señalización vial. Entonces eso en una sección circular pues no te entra. Si tienes que mantener ciertos gálibos. Gálibos son espacios libres para que circulen los vehículos. Entonces te vas a secciones, digamos, más estéticas, más bonitas. Son más difíciles de construir, pero son más bonitas. Y estructuralmente, ante el comportamiento geotécnico, se adaptan mejor que una circular. Y
¿Ha habido algún accidente famoso que haya tenido que ver con el tipo de o con la estructura en los túneles? ¿Ha habido en la historia alguno que merezca la pena mencionar? Ha habido muchos, pero me voy a centrar en uno interesante que ocurrió aquí en España hace casi 30 años. Fueron los incidentes del Carmel, en la línea 5 del metro de Barcelona, donde se tuvieron que desalojar más de una manzana de viviendas ante el colapso de la excavación. Las causas fueron múltiples, como en cualquier accidente, pero fundamentalmente fueron 3: desconocimiento del terreno de la excavación, seguimiento bajo en cuanto a la auscultación de los trabajos y ejecución muy acelerada de las fases constructivas por parte del constructor. Aquí he comentado la auscultación. ¿Qué es la auscultación? La auscultación es cuando tú excavas, pues no es cuestión de meter una máquina o unas máquinas y venga a sacar tierra, no. Eso lleva un orden y eso se debe monitorizar. ¿Cómo lo monitorizo? Midiendo desplazamientos alrededor de la excavación, con nivelación topográfica, y dentro del túnel viendo cómo se deforma la sección mediante convergencias. Esas 3 formas son las formas más fundamentales de hacer la auscultación. Antiguamente, hasta no hace mucho, hasta hace 15, 20 años, se hacía mediante topografía. Hoy en día los sistemas de auscultación en superficie se hacen ya en tiempo real. Por poner un ejemplo, aquí en Metro de Madrid, las campañas que han hecho, pues tienen todos los edificios con dianas y automáticamente se va midiendo en tiempo real. Joder. Entonces, según va avanzando la tuneladora, pues se sabe lo que va bajando. O si hay que hacer un tratamiento del terreno, se sabe lo que va subiendo el edificio. Porque en la ingeniería subterránea medimos descensos, pero también hay que medir ascensos. Claro. Porque a veces lo que se llama tratamiento de compensación. Yo sé que cuando pase una tuneladora, este edificio va a descender 5 milímetros. Que ya es mucho, es muchísimo. Entonces lo que hago yo es previamente lo subo 5. Si me lo admite el edificio, porque hay tipos de estructuras que no admiten. Para compensar ese asiento. ¿Y qué tipo de materiales son? Me imagino que el rey es el hormigón, ¿no? Pero ¿qué tipo de hormigón? ¿Es el mismo que podemos utilizar, por ejemplo, en construcción? ¿O hay algún material así que sea como muy específico de este tipo de...? Los principales materiales que se utilizan en la construcción de túneles pues son el acero y el hormigón. Este último viene en masa o armado, como la edificación o otro tipo de construcción industrial. Y muy específico aquí es el hormigón proyectado. Las principales características destacadas son para el acero, son su límite elástico y su módulo de Young, como en cualquier como en obra civil convencional o edificación. Y para los hormigones, su resistencia característica, F sub CK, denominada así en las normas, a compresión, y módulo de Young, que se define en la norma. Para conseguir los valores dados por la norma del hormigón, pues es necesario realizar fórmulas de trabajo. ¿Qué son fórmulas de trabajo? Es conseguir el área adecuado, una relación agua-cemento adecuada, unos aditivos adecuados para ese tipo de hormigón, para darle las prestaciones que yo quiero. La norma define casi todas las características del hormigón en base a la resistencia característica, que es una resistencia estadística. Si nosotros ponemos en un cálculo que se requiere una resistencia característica de 35 megapascales, pues ese hay que tener en cuenta que eso es un valor estadístico. Hombre, normalmente hoy en día, con los sistemas de control de calidad que hay y los sistemas de dosificación de hormigones, dosificar es realizar la mezcla y pesarla y controlarla, siempre se suelen obtenerse resistencias superiores, en más o menos 10 megapascales, 7, 5, pero puede darse el caso que tengan menos. En cuanto al hormigón proyectado, esta técnica se inventó en Estados Unidos y se denomina shotcrete. En los países latinoamericanos lo mencionan como shotcrete. Y es una técnica que se empleó en Estados Unidos para reparar los túneles
mediante cemento proyectado. Mortero proyectado. Y consiste en una manguera a presión, básicamente es una manguera a presión con una boquilla denominada pistola. Es verdad que aquí en España este hormigón proyectado se le mal llama gunita. ¿Vale? Gunita es de gun, de pistola, de can, de proyectar, ¿no? Sí. Se llama gunita. La gunita, hay que dejarlo claro, la gunita es un hormigón, o sea, un mortero proyectado. Y el hormigón proyectado es, propiamente dicho, pues un hormigón con una relación agua-cemento específica para que se pueda proyectar con facilidad. Hay dos formas básicamente de proyectar, que es la vía en seco y la vía húmeda. La vía en seco es, te viene el hormigón ya con la dosificación en pasta seca y previa a la proyección se introduce el agua. La vía húmeda te viene ya la mezcla con el agua y la masa seca ya dosificada y se inyecta directamente. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La vía húmeda hoy en día es la más utilizada, básicamente porque genera menos polvo. Te cuenta que cuando construimos un túnel estamos siempre, una obra subterránea, estamos en un espacio muy confinado. Claro. Y cuanto menos polvo tengamos, mejor, más saludable, más seguro para los trabajadores por producir silicosis y menos coste en obra, ¿no? Por ventilación. Porque esa ventilación al final es un coste importante. Claro. En los túneles, sobre todo en los túneles largos. Sí. Un fenómeno que puede ocurrir y que me despierta mucho interés y que me imagino que lo tendréis en cuenta a la hora de diseñar esas estructuras es la posible presencia de un incendio dentro del túnel. Más allá de las medidas de prevención, obviamente de agua, de mangueras contra incendios y todo eso, cuando diseñáis la estructura, ¿tenéis en cuenta esa posible casuística? ¿Y cómo afecta el fuego, ese incremento de temperatura dentro del túnel a las estructuras del túnel? Pues en los túneles, al igual que otras estructuras, se hace algo similar. Cuando se produce un incendio, este afecta de manera muy directa las capacidades resistentes del sostenimiento. En el caso del acero, disminuyendo enormemente su módulo de Young y por tanto su rigidez, que es la capacidad resistente del sostenimiento. Cuanto a los hormigones, el efecto de un incendio produce una evaporación de los restos del agua intersticial que posee esa roca artificial que hemos creado en su estructura cristalina. Hay que tener en cuenta que el hormigón es una roca que inicialmente, en las primeras horas, se produce un fraguado y a lo largo de toda su vida útil hay un endurecimiento. Es decir, a lo largo de toda su vida útil hay moléculas de agua que están cristalizando constantemente. De esta manera, si hay un incendio, se provoca una falta de cohesión en su estructura cristalina y por lo tanto pérdida de propiedades mecánicas. Fundamentalmente la resistencia característica a compresión, porque, como he comentado antes, la norma, en función de esa resistencia, establece el resto de propiedades mecánicas. Las medidas más importantes para mitigar estos efectos pues son el empleo de sistemas de seguridad pasivos, como protección estructural, aparte de otros sistemas activos más propios en la lucha contra el fuego y humos. Los sistemas de protección pasiva, en el caso de los aceros, provocan que la temperatura de este no se eleve o se retrasa en el tiempo. Es decir, hay normas que te indican qué curva temperatura-tiempo debes de estimar para diseñar tu sostenimiento, de manera que no se pierda rigidez. En el caso del hormigón, el objetivo de esta protección es que ese agua que forma parte de su estructura cristalina no se evapore, o se evapore dicha protección en lugar del agua. Es decir, dentro del hormigón proyectado o el hormigón de revestimiento, ¿vale?, que es una fase ya posterior a la colocación de sostenimiento, se suele introducir una especie de fibras, unas fibras pequeñitas de polipropileno o otro material, que lo que hace es, ante un incendio, que se evapore dicha fibra, de manera que no se evapore el agua.
Se evapore durante un tiempo para que los servicios de emergencia Les dé tiempo a llegar. mitiguen ese incendio. Esto es como todo. Hay casos en que hay un incendio, no llegan los servicios de emergencia y el túnel, pues el sostenimiento, pues empieza a desconchar. Que eso ha pasado, eso pasó hace, que recordar, hace 10 años, el último accidente que hubo en el túnel de Mont Blanc. Un accidente, un camión, se le incendió un neumático, provocó un accidente dentro del túnel y bueno, pues se incendió 75 metros del sostenimiento del túnel, pues quedó arrasado por completo. El sostenimiento sí tenía esa protección estructural, pero claro, los servicios de emergencia llegaron muy tarde porque el túnel estaba colapsado de vehículos. Y luego un par de preguntillas más. Una que se me acaba de venir aquí a la cabeza es, ¿importa el tráfico que va a circular por ese túnel? O sea, quiero decir, si ese túnel está pensado para que circule un tren, bien de pasajeros o de carga, de lo que sea, frente a si van a circular coches, ¿afecta de alguna manera a la estructura o eso es independiente? En cuanto a la estructura, es independiente. Vale. En cuanto a los sistemas de protección contra incendios, sistemas de drenaje y otros equipos de ventilación, etcétera, etcétera, sí importa. De hecho, eso está regulado. Ajá. En España tenemos un Real Decreto que establece, para túneles carreteros, establece, en función de la longitud del túnel, el número de carriles, la intensidad media diaria de vehículos, etcétera, establece los sistemas que debes tener para sistemas contra incendios, sistemas de vigilancia, sistemas de emergencia. En cuanto a sistemas de emergencia, pues ahora hay una tendencia muy amplia para túneles de más de 500 metros, pues evacuar el túnel si hay una emergencia a través de otro paralelo. Es decir, ahora se lleva mucho los llamamos bitubos, ¿no? Y cuando hay una emergencia en un túnel, se conecta mediante una galería. Esa galería está presurizada para que el humo no entre desde el túnel incendiado y evacúas por el otro túnel. Hombre, muy mala suerte tienes que tener si se te incendian los dos túneles. Sí, ahí ya tienes poca. Y para los ferroviarios pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no hay una norma nacional que te exprese y te aclare esas disposiciones. Suelen ser guías de entes. Por ejemplo, ADIF tiene una guía que te dice para X metros dispóngase tantas salidas de emergencia con tantos equipos. Sí que es verdad que ADIF sigue unas especificaciones técnicas de interoperabilidad a nivel de la Unión Europea, que bueno, no es norma, pero sí sirve como punto de referencia para dimensionar todo este tipo de... A futuros, yo pienso que esto se va a regular más. De hecho, AETOS está en ello, ¿no? Tiene varios grupos de trabajo en los cuales se intenta estos aspectos normalizarlos más. Porque al final el normalizar evita siempre ir a lo seguro, actuar mediante algo que está comprobado y contrastado y que evita discusiones en fase de proyecto y al final en las fases finales de obra, pues discusiones en cuanto de voy a poner esto, no voy a poner esto, pero no me lo exige la norma. Aclara bastante. Es como la certificación en los equipos, ¿no? Ayuda a una homogenización más clara. Sí, está claro que ayuda. Y bueno, y me gustaría terminar pues con un par de conceptos. El primero, bueno, que habláramos así en genérico sobre algunos túneles así famosos. A mí se me ocurre, bueno, el Eurotúnel, ¿no? Es como uno muy conocido, ¿no? A nivel mundial, que seguramente los que nos estén escuchando sepan perfectamente lo que es, pero bueno, básicamente por darle un poco de presencia así a túneles famosos y grandes y qué dimensiones estamos moviéndonos. Y luego, pues quería que nos contaras un poco pues esas tecnologías emergentes o innovadoras que se están desarrollando, no sé si a día de hoy, o incluso a día de hoy y en el futuro. Efectivamente existen tecnologías emergentes tanto en diseño como en construcción.
Este proceso ya no es de ahora, lleva ya unos 20-25 años en aumento. En cuanto a diseño, se han empleado ya computadores que han resuelto de manera muy satisfactoria todas las fases de diseño y seguimiento en tiempo real de los trabajos. Además, en cuanto a la construcción, se han venido desarrollando nuevos materiales o materiales donde se han mejorado sus prestaciones, en el caso de hormigones, alcanzando resistencias de hasta 120 megapascales, denominados hormigones de alta resistencia. Aquí en Pajares, en el base de Pajares, en la línea noroeste de alta velocidad, se emplearon. También los procesos se han industrializado más, con el empleo de métodos más mecanizados en cuanto a la excavación y a la fabricación y colocación del sostenimiento y el revestimiento, como en el caso de las tuneladoras. Es decir, las tuneladoras a día de hoy es el proceso más industrializado que hay en la construcción del túnel, de los túneles. Es una máquina que a la vez que va perforando el túnel, lo va sosteniendo, lo va revestiendo. Entonces ese sostenimiento en algunos tipos de tuneladoras lo puedes hacer in situ. Son las denominadas máquinas no escudadas, no acorazadas, pero la tendencia es a emplearlas menos por el grado de seguridad que dan. Y las máquinas escudadas o acorazadas son aquellas máquinas que colocan el sostenimiento debajo, pues dentro de la coraza. Entonces ese sostenimiento ya viene fabricado. ¿Cómo viene fabricado? Pues en una planta de fabricación se diseña el anillo, que se denomina. Ese sostenimiento se hace por anillos. Se diseña el anillo lo conforman varias piezas denominadas dovelas, y esas dovelas pues se dimensionan con hormigón con fibras, sin fibras, armado, una mezcla de armado y fibras, ¿no? Y luego esos moldes también se diseñan, porque esos moldes llevan una serie de tolerancias milimétricas. Aquí ya el milímetro importa, estamos hablando de túneles donde el milímetro importa, donde 5 milímetros o 10 milímetros que esté mal, pues ya estamos creando juntas innecesarias, estamos creando que la máquina se pueda desviar por una excentricidad. Es decir, las máquinas tuneadoras llegan a tener empujes de hasta 80.000 kilonewton, con lo cual ya una pequeña excentricidad ya te está desviando, y todo eso pues exige un diseño y una revisión pues bastante ajustada, donde los fallos tienen que minimizarse. ¿Por qué? Porque las tuneladoras, lo he comentado alguna vez, en cuanto a otros métodos de excavación de túneles, las tuneladoras son como los matrimonios, ¿no? Y los túneles por métodos convencionales son como, son el ligoteo del fin de semana. El ligoteo del fin de semana, te vas con la chica o el chico y tal, hasta luego o hasta nunca, ¿no? Y puedes cambiar. Las tuneladoras son un matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando tú excavas un túnel con tuneladora, luego ya no puedes cambiar. Tienes que seguir con la tuneladora hasta el final. Hasta el final. Siempre ha habido casos que ya no es inminente que no puedes seguir con la tuneladora, entonces tienes que desmontar la tuneladora y seguir por métodos convencionales. Ese caso se ha dado. Entonces, en ese proceso de hasta el final es que tú vas a fabricar tu túnel antes de meter la máquina. Tú ya has empezado antes a fabricar sostenimiento, 3 meses antes. Empiezas a fabricar. ¿Por qué 3 meses antes? Porque la resistencia característica de los hormigones se alcanzan a los 28 días. Entonces, mínimo un mes antes. Claro. Y luego si la máquina tiene un rendimiento de X metros al mes, pues 2 o 3 meses antes. Por eso cuando se hace un túnel con tuneladora es como el matrimonio, ¿no? En la salud y en la enfermedad, hasta el final. Bueno, pues hemos visto un resumen, yo creo que bastante extenso sobre lo que es un túnel, las principales características que lo distinguen de otros tipos de estructuras. Hemos visto las partes fundamentales de una forma genérica, cómo hemos abordado ese diseño estructural, teniendo en cuenta evidentemente aspectos geológicos, topográficos, el tipo de cargas que tenemos ahí,
Y bueno, una fase importantísima que es la fase de construcción y una fase, bueno, pues su fase más crítica. Hemos repasado algún accidente famoso que ha ocurrido. También hemos repasado el tipo de materiales que o que se utilizan en la construcción de túneles. Y bueno, el accidente o bueno, un fenómeno que es muy característico, que es esa prevención de un posible incendio en la estructura del túnel y cómo se puede afrontar. Hemos terminado con una serie de tecnologías emergentes o innovadoras que de alguna manera están impactando ya en el día de hoy en el diseño y construcción de túneles. Nada, Pedro, darte las gracias. Creo que ha sido una charla tremendamente educativa. Yo he aprendido un montón. No sé si quieres comentar algo más, si quieres dar algún consejo o quieres dar algún dato más sobre todo esto. Bueno, pues mi consejo para aquellos que deseen desarrollarse en este sector, o en otro que sea estructural, es que estudien muchas matemáticas, geología, y aprendas a desarrollar habilidades de análisis y juicio crítico. En especial los túneles es una disciplina en la cual las propiedades y el comportamiento del terreno llegan a conocerse plenamente, puesto que existe una incertidumbre, como ya he comentado. Y es por ello por lo que la geología es fundamental, y las matemáticas también, para su evaluación y análisis crítico, porque la geología te dice lo que hay o lo que puede haber, pero las matemáticas, en sus diversas versiones, geotecnia, resistencia a materiales, etcétera, te dice si lo que tienes vale, en el argot tunelero, es caca o no es caca. Perdón por la expresión, pero, ha quedado es así, ¿no? No todos los terrenos claro. valen para construir túneles. A veces compensa, cuando tú tienes un túnel muy somero, pues que te lleves la mitad del monte, haces una estructura, un falso túnel, denominado falso túnel, una estructura circular, y rellenas de nuevo. Claro. Esos casos se dan. Sí, interesa más, vaya. Interesa más, desde el punto de vista de coste. Al final es un tema de coste, tanto en la construcción como en la explotación, obviamente en un equilibrio con la seguridad. Ante todo, seguridad y prevención de la contaminación, ¿no? Porque en la explotación los túneles generan contaminación y durante la construcción también. Pues muchas gracias, Pedro. A vosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.